Muy buenas noches a todas y todos. Estamos de nuevo en una sección de Fantasmagoría, nuestra nueva sección de El Necronomicon. Mi nombre aquí en Fantasmagoría es Santi Cristian, bueno, o Cristian Jaramillo, y me acompaña una persona que también admiro mucho, que es Laura Palmer o Laura Bayer. Vamos a tener una sección, hablar de dos autores y dos obras de terror hogareño o terror de casas, que es Shirley Jackson y Edgar Allan Poe. No es una competencia entre los dos, sino simplemente como un acercamiento a estos dos autores tan brillantes y tan tesos de toda la literatura. Antes de empezar, me gustaría, pues, siempre lo dejamos claro en todas las sesiones de Fantasmagoría, estamos en un momento muy complejo en el país. Eh, hay, pues, hay marchas en todo el país, hay abuso policial, hay un gobierno que no escucha. Entonces, también nosotros desde Fantasmagoria tenemos siempre una postura muy clara frente a eso. Defendemos la vida ante todo, amamos la muerte, digámoslo, en la ficción, amamos la sangre, como lo vamos a comentar ahorita en un manifiesto que construimos juntos. Pero sí es preocupante la situación que está pasando en Colombia, entonces siempre lo mencionamos. No sé si Laura también quiera mencionar alguna cosita de eso del país antes de empezar. Buenas noches para todas y para todos. Es mi primera incursión en Twitch. De antemano, perdonen toda la sangre, los miembros, los estúpidos zombies y fantasmagorías que puedan haber de este lado. Soy un espacio demasiado siniestramente luminoso, pero estoy acá precisamente con un afiche al lado, por el fondo no se ve un poco, pero dice que el miedo vino para convertirse en otra cosa, y precisamente que hoy en Colombia el terror, hablar del cine de género y la literatura de género nos ayude a convertir en otra cosa el miedo que tenemos hoy en las calles de Colombia, que nos ayude a tramitar la rabia y las injusticias que sufrimos, que el pueblo colombiano sufre día a día, que los manifestantes sufren y que por supuesto sufrimos con el gobierno que en este momento nos tocó. Yo por mi parte estoy desde la resistencia representativa, por decirlo así. Mi revolución es la palabra, por eso estoy acá, por eso no estoy afuera, pero le mando un saludo si en algún momento ven esta transmisión en diferido o están acá personas que han salido y que han estado ahí también poniendo el pecho por esta causa. Muchas gracias, Lau, por esa, también como esa pequeña introducción y comentarnos pues, la situación del país. Un saludo a todas las personas que están conectadas, a Chávez 123, que ya puso un catúlogo ahí para acompañarnos durante la transmisión, a todas las personas que están con usuario en esta transmisión, también a las personas que van a ver el programa después en YouTube. También como un saludo muy especial, y vamos a conversar un poco pues de diferentes cosas. Simplemente recordarles para los que están ahorita en Twitch, simplemente por vernos van a recibir puntaje, como unos punticos abajo, que son los Méliès, como la lunita de Méliès. Eso les va a servir para ustedes interactuar con nosotros, y si llegan a cierto puntaje van a poder proponer temas o estar en una de nuestras secciones. Es como para interactuar más con ustedes. También pueden suscribirse. Si tienen una cuenta en Amazon Prime, pueden ligarla al Twitch para que se suscriban gratuitamente a nuestro canal de Sociedad Fantasmagoría y nos puedan apoyar de esa manera. Es como un apoyo ahí para que sigamos creciendo y los contenidos sigamos mejorando y sigamos fortaleciendo como esta formación de públicos, que es lo que estamos planteando. Yo quiero, antes de empezar, lo que les mencioné ahorita,
Vincent, si puedes colocar en pantalla el pequeño manifiesto que hicimos y después arrancamos ya con Shirley Jackson y con Edgar Allan Poe. Entonces, leer como una pequeña imagen que hicimos que vamos a compartir después de esto también en nuestras redes. Si quieres, yo leo uno lado y tú lees otro De una. y ya. Entonces yo empiezo. Manifiesto fantasmagórico. Primer punto. Fantasmagoría cree que el género propicia la reflexión sobre las problemáticas históricas y actuales. La única sangre que debe correr en cualquier lugar es la del maquillaje y los efectos especiales. Tercero, las únicas motosierras que haya, o sea, que las únicas motosierras que haya sean las de Ash Williams y Leatherface. Cuarto, los títeres malignos funcionan a la perfección en Dolls, Puppet Master o Child's Play, pero no gobernando un país. Quinto, el único Maniac Hub que aceptamos es el personaje creado por Larry Cohen. Sexto, la única violencia válida contra el otro es la que está representada en los slashers, en los giallos, en el exploitation y demás subgéneros del terror. Séptimo, el único padrino del gore que sí se puede nombrar es Herschel Gordon Lewis. Octavo, todas las mujeres somos Final Girls, todas resistimos, todas viviremos. Noveno, los zombies pertenecen a la ficción y ahí se deben quedar, no a los ciudadanos que no piensan y se dejan manipular. Décimo, las distopías. Las distopías pueden trascender la ficción en un panorama de desolación, represión, torturas, violaciones, desapariciones, masacres e impunidad. 11. Nos declaramos en resistencia contra el Señor Oscuro, sentado en el trono oscuro donde se extienden las sombras, donde busca traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Y no nos referimos a Sauron. 12. Que vivan los monstruos, los raros, los freaks. La gente de bien es solo una excusa para justificar asesinos. Bueno, este fue el pequeño manifiesto que hicimos, ya después lo compartiremos. Y ahora sí vamos a entrar en materia en el Necronomicon. ¿Por qué se llama esta sesión el Necronomicon? Simplemente es un libro creado, es un libro ficticio creado por un sacerdote egipcio en toda la mitología de Lovecraft. Creo que se llama Abdul Qatar, algo así. No me acuerdo perfectamente el nombre de este sacerdote egipcio. Lo que pasa con el Necronomicon es que la persona que lo tenga puede, y leerlo, invocar unos primigenios y seres oscuros que pueden destruir la humanidad. Entonces, es como la inspiración, es un libro, como les digo, ficticio, no existe en la vida real, aunque en alguna librería, si uno va a la Bastilla o diferentes partes, ahí ya, vean, yo le vendo el Necronomicon, y son como diferentes antologías de cuentos de Lovecraft, ese tipo de cosas, pero realmente pues, es un libro que no existe, aunque dicen, pues, me parece también muy interesante, y Borges lo hizo, Borges lo catalogó en la Biblioteca de Buenos Aires, como si existiese de verdad, y también dicen que estaba en la Biblioteca del Vaticano y en una biblioteca en Londres, pero bueno, ahí queda como la duda de ir a buscarlo. Y en la de Buenos Aires, pues también estaba según Borges. Entonces, partiendo de eso, vamos a hablar de dos libros muy tesos hoy, dos autores. Empecemos con Shirley Jackson. Voy a empezar yo un poquito a hablar de esta gran autora. Me fascina. La descubrí gracias a Stephen King en Danza Macabra, que es un libro que él hace como un ensayo. Creo que Vincent puede irles compartiendo imágenes de esta señora que también me parece importante porque la vuelvo a retomar, me parece pues como que la volví a descubrir con Mariana Enríquez, una escritora argentina, que también creo que la valora mucho y ha importado mucho su obra. Eh, una mujer que fue olvidada, digámosla, por la cultura pop, que fue desconocida por mucho tiempo, digámoslo entre comillas desconocida, pero para grandes autores como John Harris, Neil Gaiman, Richard Martinson o Stephen King, siempre estuvo ahí. O sea, de hecho, Stephen King dice que su gana, sus deseos de escribir parten de la lotería, que es el primer relato que ella escribe más o menos y más relacionado con el terror, digámoslo así. Shirley Jackson nace en esta foto que ustedes ven ahí, creo que están viendo, es igualita a la película cuando aparece Elizabeth Moss, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de la adaptación que se hace de la biopic de ella.
Ella nace el 14 de diciembre de 1916 en San Francisco, California, pero a los 10 años se va a vivir a Nueva York, ¿cierto? Finalmente ella también va a irse a la Universidad de Syracuse. La Universidad de Syracuse ahora está muy, pues de pronto las personas en Twitter o en Colombia se acuerdan de una carta de un profesor, de un padre de familia de Afid que mandó a decir de que los pelados no podían tener clases con pensamiento crítico porque supuestamente pues la Universidad de Afid tiene también un modelo de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos. Bueno, allá también estudió Shirley Jackson, allá conoció a su esposo que también que fue un crítico literario, Stanley Edgar Hillman, y con quien crea una revista que se llama Spectrum. Bueno, como que la vida de Shirley Jackson es una cosa muy llena de elementos. Ahorita Laura también nos va a contar de Edgar Allan Poe, que también tiene como un montón de curiosidades. Y quiero leerles un pedacito de una conferencia que dijo Shirley Jackson para hablar de su vida, porque su vida es muy importante para su obra y especialmente para el relato de la maldición de Hill House. Ella decía en una conferencia: soy una escritora que por una serie de errores, de juicios propios de la ingenuidad y la ignorancia, se ve sumida en una familia con 4 hijos y un esposo, en una casa de 18 habitaciones, sin tener ninguna ayuda, con 2 grandes daneses y 4 gatos. Y si ha sobrevivido hasta hoy, un hámster. O sea que era una casa pues gigante, ella era ama de casa, ella tuvo pues también, parece ser que en su temprana edad tuvo algún tipo de acoso o abuso sexual, porque también en su obra se ve plasmado esto. Siempre son mujeres muy fuertes, caracteres, pues, lo vamos a ver en La Maldición de Hill House, muy enfocados en la psicología de los personajes y casi siempre ella mismo lo decía también en sus entrevistas o en varios relatos, los hombres no son importantes en su obra, o sea, los protagonistas hombres simplemente son estereotipos que son más instrumentalizados. Para ella lo principal es la mujer en su obra, entonces me parece pues muy interesante lo que ella plantea. Y también hay algo, por eso decía, listo. Hay una cosa muy importante de Shirley Jackson, que es su enfoque en la violencia en la vida cotidiana. Ahí es el terror. Para ella el terror existe es en la violencia de estar en un hogar. ¿Qué conlleva eso? Por eso es que es una mamá de 4 hijos con un montón de perros y gatos y que tiene que hacer todas las tareas del hogar y aparte de eso escribe. Bueno, eso es algo muy, pues, muy teso para ella, ¿cierto? Y hay parte de su construcción de los protagonistas, como les decía. Y hay otra cosa que quería mencionar para ya darle la palabra a Laura y que pasemos a Edgar Allan Poe para un poco de su vida, porque estamos haciendo aquí como un resumen muy rápido de ellos, porque nos podríamos quedar. Su vida es muy importante para toda su obra. Ella fallece a los 48 años, o sea, es demasiado joven. Eso genera un montón de misterio, eso genera por qué se murió Shirley Jackson tan joven. Ella fallece de un ataque cardíaco, quizás de agotamiento. Ella era una persona que le gustaba bastante la bebida, le gustaba bastante la comida y le gustaba bastante el tabaco. Entonces también quizás los excesos y su agorafobia, porque detestaba salir de su hogar, eh, crearon como, pues fueron hundiéndola en un mundo bastante tenso y oscuro, digámoslo así. Entonces, bueno, eso es un poco como a grandes rasgos. Solamente menciono también para cerrar su gran relato que es La Lotería. No lo vamos a hablar hoy porque ese lo trataremos después, que es en el 48. En el 59 escribe de lo que vamos a hablar hoy, que es La Maldición de Hill House, y en el 62 escribe otro que también me parece brillante, que Siempre hemos vivido en el castillo, que es como cuando la coronan como la nueva reina del gótico, como la nueva Shelley, digámoslo así, como la maestra para relacionarlo un poco con lo que va a hablar Laura de Edgar Allan Poe. Pues Shirley Jackson, Edgar Allan Poe y Henry James son considerados los padres de las casas embrujadas, o sea, los mejores relatos de casas embrujadas de toda la historia fueron escritos por estas personas. Sí, y es precisamente, Cristian, que gracias a Edgar Allan Poe consolida casi que la cultura norteamericana y las referencias a Estados Unidos de América como ese lugar geográfico donde surgen todos los relatos de casas embrujadas. Es decir, es común ver, por ejemplo, en películas como El horror en Amityville, que es basada en un libro del escritor Jay Anson, que recibe toda esa herencia de estos 3 autores que acabas de mencionar, que es el origen de ese arquetipo.
Es decir, estos dos autores de los que estamos hablando hoy son arquetípicos en muchos sentidos. El primero es porque crean casas embrujadas y determinan esta fórmula del terror que, más allá de ser un cliché, es precisamente como un sello, como cuando hablamos, por ejemplo, de la figura del detective en las novelas policíacas. Pues las casas embrujadas de Shirley y de Edgar dan como una serie de elementos que a uno le dan falta si está viendo, por ejemplo, una película de terror y no están esos elementos en la casa embrujada. Cuando leemos la obra que vamos a tratar en esta conversación, que es La caída de la casa de Usher, vemos precisamente todos esos elementos cuidadosamente bien narrados en los cuentos de Poe, pero primero pues les hablo un poco de su vida. Edgar Allan Poe es el escritor por excelencia de la literatura norteamericana. Marcó un gran bache, digamos, un gran precedente para toda la narrativa norteamericana, sobre todo de cuento, y nació en 1809 en Boston. Básicamente, todo lo que tiene que ver con Massachusetts, el estado de Filadelfia y Nueva York es lo que marca la vida de Poe. Es pura Norteamérica del siglo XVIII y el siglo XIX, y es, pues, como les digo, como el padre del cuento contemporáneo, porque básicamente los norteamericanos marcaron esa como esa distancia de otros tipos de cuentos, como el cuento latinoamericano o el relato más romántico, para empezar como una nueva suerte de relatos cortos que tienen muchísima fuerza a partir de Poe. De hecho, Edgar Poe fue bautizado, pues este escritor no se llama Alan, Alan no es un segundo nombre, es un apellido. Poe se quedó huérfano cuando era muy niño, sus papás murieron, y fue adoptado por una familia de acogida de Virginia, los Allan. Entonces él toma sus dos apellidos y firma con sus dos apellidos de su familia de acogida y de su familia biológica, y además pues estuvo casado, esta es una curiosidad, con una prima, con Virginia Clem. Entonces Poe empieza a tener como muchos elementos que también son arquetípicos de esa figura del escritor, cuando uno empieza, por ejemplo, en su adolescencia a empaparse de literatura y a cogerle el gustico como al arte por la literatura. Y entonces vemos que, por ejemplo, tanto Poe como Shirley, perdón. Ah, listo. Creo que se le salió a Laura en un momentico. Voy a aprovechar que están ahí, enviarle un saludo muy especial a Javiera Navarrete, que también desde el año pasado conocimos con Chile, de Final Girls, también siempre nos ha apoyado. Ahora con esta lucha y con lo que está pasando, ellos allá estaban pues, luchando por una nueva constitución, y aquí estamos luchando al menos como por los derechos humanos, o porque el gobierno no siga aplastando a la gente. Entonces un saludo muy especial a ella. Sigamos un poquito mientras que Laura regresa. Ya regresó. Pero disculpas ahí. no te preocupes. Nos estabas Bueno, contando un poquito lo de la vida pues, del arquetipo de escritor, de todas estas cosas que sí, pasaron también, y curiosidades con Edgar Allan Poe. que entonces vemos figuras que después se convierten en arquetipos, no solamente en la literatura, sino en la vida y en los oficios, que muchas veces cuando hablamos a escritores del siglo XIX y del siglo XX son las típicas personas que tienen problemas familiares, líos con sus familias de problemas, por ejemplo, como incestos, personas que tienen muchos problemas con el alcohol, como en el caso de Shirley Jackson y en el caso de Poe. Los dos tenían una presencia del alcohol muy fuerte en su vida y en su oficio. Además, pues Poe tiene como esa figura del bohemio que puso como en las opciones de vida vivir de la escritura, pero a pesar de que él era famoso y reconocido en vida por sus obras, no gozó nunca como de efectivamente una buena vida. O sea, el escritor más tirado
era Edgar Allan Poe, tanto que se lo compara mucho con Charles Baudelaire en ese asunto de ser escritores malditos. Y además, pues, tuvo varios intentos de suicidio, murió de 40 años y la causa de la muerte nunca la aclararon. Muchos decían que era porque era alcohólico, porque le había dado un infarto, porque se suicidó, porque se intentó suicidar varias veces, entonces probablemente pudo haber sido el suicidio, o la tuberculosis, que en esa época era también como la enfermedad más famosa de las personas que dedicaban su vida más al espacio público que al espacio doméstico. Digamos que su obra más característica o más reconocida que lo impulsó fue El Cuervo, que realmente es un poema, que es un relato de una persona que está sufriendo por amor y la visita este animal que resulta diciéndole siempre nunca más o nevermore. Y precisamente este poema es el que está en el epitafio de Poe, en su tumba en Baltimore. Y pues Poe es el inicio de una corriente muy importante de escritores que están todos en el canon de la literatura universal y de la literatura norteamericana, como Faulkner, como Lovecraft, como el mismo Conan Doyle, porque además una de las cosas que más me gustan de Edgar Allan Poe es que se lo considera el inventor del relato negro o el relato policíaco con su cuento Los crímenes de la calle Morgue. Y tanto Los crímenes de la calle Morgue como El Cuervo, como El gato negro y el relato del que vamos a hablar hoy, La caída de la casa Usher, se encuentran sintetizados en un libro que seguramente han visto por ahí en muchas bibliotecas, Narraciones extraordinarias. No, muchas gracias, Laura, también como por esa mirada a toda la vida de Poe. Pues él tiene un montón de historias, lo que mencionaste, que se casó con una prima, como con 13 Otra años. cosa que es súper Finalmente, arquetípica es que estuvo en el ejército. Quien no sale traumatizado del ejército, pero también solamente Poe tiene la potencia para escribir sus traumas como los escribe, que es un asunto muy cinematográfico. De hecho, yo creo que muchos de los elementos que están escritos en Poe se muestran en ¿cómo se dice? Como cámaras tan brillantes como la de Alfred Hitchcock. sí, ahí también ahorita estás mencionando sobre la maldición del artista, del escritor, y creo que, bueno, Shirley Jackson no tuvo ese problema en cuanto a dinero, porque es muy curioso, porque ella decía que su marido era el que tenía que trabajar para sostener la familia, pero la que ganaba el dinero realmente era Shirley Jackson, porque ella era muy exitosa en los artículos que escribía, en los periódicos y pues, con su obra. Entonces es muy curioso eso, que la maldición más que todo sí estuvo por la parte, digámoslo, de los vicios, pero no del dinero. O sea, Shirley Jackson, ellos siempre estuvieron bien económicamente, porque ella siempre pues le fue bastante bien. Cuando escribe, por ejemplo, la lotería, eso fue un éxito de una. Entonces me parece como también muy curioso que, bueno, Poe termina en una derrota, pues fracasado, en la bancarrota, pero Shirley Jackson nunca tuvo esa necesidad, sino que sus necesidades o sus problemas eran otros. Quizás estar encerrada y aunque tenía 4 hijos y uno podría decir que es una vida perfecta con este montón de animales, parece ser que al final ella no era feliz tampoco con todo eso. Y quizás lo expresaba pues en sus obras también. Entonces empecemos un poquito con el libro. Yo quiero empezar no me voy a extender, sino que de hecho voy a ser muy, muy sincero, a mí el libro no me gustó, La maldición de Hill House. La primera vez que lo leí me pareció un libro que no conecté con él porque cometí un error. Yo ya me había visto la serie, o sea, me vi la serie o la película, no me acuerdo, una de las películas que ahorita también vamos a mencionar. Pero bueno, ya tenía otra mirada del libro, o sea, otra mirada de la historia. Entonces cuando me encuentro con el libro me quedé corto. En el libro no, creo que fue la serie, porque en la serie se extienden mucho más, hay más fantasmas, hay más cosas, hay más personajes, es toda una familia. En cambio, en la película, perdón, en el libro, se enfoca mucho más pues en un grupo de gente que está investigando, de investigadores paranormales, un profesor, y este invita a unas personas, y hay un personaje muy importante que es Eleanor, que sí está en la serie después, y que se convierte como en la pieza angular de toda la obra, pues de todo este libro, que es ella, Eleanor. Y lo que estamos viendo, que eso sí me parece muy interesante, que es que estamos leyendo el libro casi desde la perspectiva de Eleanor. Es una chica que tiene problemas psicológicos
tiene, digámoslo también, como una culpa con su madre, como una culpa, una relación con su madre, con su hermana, todo el tiempo. Y miren que todos son mujeres todo el tiempo. Siempre vuelve Shirley Jackson a hablarnos de eso. Ella llega a esa casa y todo lo vemos desde su mirada. Entonces uno como que no sabe si los espectros o la misma casa es el monstruo o realmente está todo en la cabeza de Ellen. Eso es lo que me pareció interesante y que lo conecta, como les decía, con Henry James, por ejemplo. Henry James en otra vuelta de tuerca también es un poco eso, nos habla de la perspectiva desde la institutriz, esa señorita, esa chica que va a cuidar a unos niños a Bly Minor. Entonces me parece como que eso es muy innovador en la literatura de cómo la mirada del terror es desde un personaje, entonces no sabemos porque, al menos Shirley Jackson, o sea, en esta obra no sabemos si lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, está en la cabeza de Eleanor, está en la cabeza de la protagonista, o realmente la casa sí come gente, digámoslo así, o la casa es un monstruo con habitaciones que se mueven de lugar, o que las escaleras se mueven de lugar, porque realmente al De final hecho, del es un relato... elemento que también se repite en Stephen King, que es la herencia que le deja a Shirley Jackson, y que hay algo común con el relato de la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, y es el asunto de la casa como un personaje descrito y dotado de cualidades de tal manera que uno piensa que tiene conciencia propia, y más que pensarlo es sentirlo con las descripciones. Sí, ahí creo que es como la clave pues, del relato de Shirley Jackson. Como les digo, el libro no me atrapó tanto porque ya había visto como su adaptación, que ahorita hablamos un poquito de ella, entonces ya tenía una mirada sesgada y me pareció muy corto, o sea, yo me quedé como, bueno, ¿y qué pasó? Porque de hecho llega un momento cuando llega la esposa del doctor, de este profesor que está con ellos en la investigación, y es una señora realmente insoportable, o sea, es como fastidiosa. Entonces uno se siente demasiado incómodo como bueno, ya, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y el personaje de Eleanor se vuelve también como, y creo que eso lo hace a propósito Shirley Jackson, uno siente fastidio por él, todo, porque ya es una pelada que está demasiado salida y está en competencia con la otra chica, eh, por quien llamar la atención, con Luke, que es el heredero de la casa de Hill House, pero bueno, es como un pequeño drama que se genera ahí en la casa, eh, y que uno se empieza a desconectar, pero finalmente, porque Shirley Jackson sí es muy buena en eso, te vuelve a conectar con el personaje y el final, que obviamente no lo voy a decir para que después lo lean, eh, uno choca con la realidad como, uy, o sea que aquí sí había algo, pero queda la duda, queda la duda de que si realmente había pasado algo en esa casa o realmente empieza en ese momento, porque también eso lo generaba, creo que la autora, uno no sabe en qué tiempo está, porque puede ser que apenas el primer fantasma sea, o sea, sean ellos mismos. Yo también cuando lo estaba leyendo desde esa perspectiva de la historia de los otros de Almenábar, que era como yo pensaba que también de pronto estos investigadores, estas personas que fueron a estar en la casa por unos días eran realmente los fantasmas. Y uno no sabe pues si realmente pasa eso, porque escriben en las paredes unas cosas y uno dice como, ¿será que fue la pelada dormida? Entonces eso me parece muy bacano, pero siento que el libro se queda muy cortito, pero insisto, fue por culpa mía de haber llegado primero a la adaptación cinematográfica, digámoslo, que a la adaptación pues, o a la obra original. Entonces si quieres cuéntanos un poquito también de la casa Usher. Es también, Cris, antes de pues, comentando lo último que decías, ese asunto del fastidio por el personaje de Eleanor es muy importante porque no solamente exploramos ese narrador intradiegético que es ver la historia en los ojos de Eleanor, sino ver la historia en las personas circundantes. Lo que pasa con Poe es que siempre utiliza un narrador intradiegético, bueno, al menos en la mayoría de relatos de narraciones extraordinarias, eh, pero digamos como que la casa Usher o la casa de Usher, de hecho el cuento se llama La caída de la casa de Usher, pero empezamos a decir la casa Usher, porque una de las cosas que dice Poe en el relato es que el apellido, la familia Usher se amalgamó con su casa y el gato negro, se amalgamó con su casa y se volvieron la misma cosa, porque la caída de la casa de Usher cuenta la historia
de una familia que se desplegó en una sola línea, que no tuvo ramificaciones, que, no, pues que los hijos no tuvieron tantos hijos, sino que fueron más como hijos únicos, al heredero que le pasaba la casa de padre a hijo. Entonces, finalmente, el narrador intradiegético, es decir, este relato en primera persona, es el de el amigo de el último Usher que queda con su hermana gemela, precisamente. Aquí vemos otro elemento en común que pues se comparte con el relato de Shirley Jackson, que son los personajes de Luke y Nell o Eleanor. En este caso, pues en el cuento de la casa Usher están Lady Madeleine y por el lado de Usher, pues Usher, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tiene de valioso este cuento y lo que tiene de valiosos todos los cuentos de Edgar Allan Poe es que te crean la atmósfera primero. Y digamos que en estos tiempos es difícil, bueno, puede llegar a ser difícil leer a Poe porque somos unas personas que todo el tiempo estamos en shock, como lo dice, esto es un comentario súper ñoño de la comunicación social, como lo dice Walter Benjamin en su obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Estamos todo el tiempo inundados de mensajes, inundados de plataformas, inundados de reproducciones que no son la obra de arte en sí y que no nos conectan con el aura de la misma. Y pues precisamente para recuperarnos de este shock, la modernidad inventó algo maravilloso que se llama cine. Y después vinieron las series, y después vinieron los podcasts, y después estamos inmersos en una cultura digital que todo el tiempo está tratando de llamar nuestra atención y que cada vez todo tiene que ser más líquido, más rápido, más fácil de consumir para poder que nos llene, y que quiere ser una impresión muy grande, como un choque eléctrico, porque si no es la serie que te tiene pegado el televisor 10 capítulos, no te cala. Entonces, al principio, a Poe hay que tenerle paciencia en ese sentido, porque el choque no viene nunca al principio, siempre está, o sea, nunca es después de ese primer capítulo o esa primera página en este caso del cuento, sino que el choque viene siempre al final del cuento, siempre el final. Los finales de Poe son sorpresivos y son cero predecibles, aunque uno, como les decía ahorita, ve los arquetipos del terror en ellos. Entonces, básicamente todo el tiempo se siente la atmósfera de la casa y uno se logra imaginar, si empieza a leer con paciencia todos los detalles de la casa y cómo se mueven los ladrillos y cómo se tejen los tapices de las paredes y cómo se agrietaba. De hecho, ahí en una de las imágenes que está mostrando Vincent, se ve la casa dibujada con la grieta en la mitad que Poe describía, que la partía y llegaba hasta el lago que tenía al lado toda la grieta. Y una de las cosas que Poe nos explica es que, bueno, y yo digo Poe porque pretendiendo como que imagino este narrador que cuenta en primera persona como esa figura de Edgar Allan Poe, pero es un personaje más de la historia, obviamente, que se imagina pues que la casa está completamente derruida, pero al mismo tiempo está completamente cimentada, o sea, nos explica cómo no se cae y cómo se ve al mismo tiempo tan perfecta. Una de las cosas más bonitas de este relato es que Poe, para generar la primera impresión de terror, dice: yo me asusté y en vez de maravillarme, me deprimí. O sea, era como tan horrible que no me fasciné. Y yo no sé si a ustedes, gente que nos está mirando, les ha pasado que les gusta asustarse, y pues finalmente por eso estamos siguiendo el género de terror y por eso estamos teniendo esa conversación, porque nos gusta cuando algo nos sabe asustar bien, cuando algo dice como, uy, pues acá en Colombia que decimos, uy, marica, qué miedo. Entonces es como
como ese asunto de que no es un terror chévere, no es algo que le da gusto, no es la magnificencia que puede implicar lo lúgubre y lo nostálgico, sino que es algo que realmente fue sobrecogedor para el alma de este personaje que es el narrador. Y finalmente, pues después de toda la descripción de la casa de Usher, empieza la descripción del personaje de Roderick Usher, que es finalmente como quizás el paralelo que se hace de un ser humano con la casa, como él también se fue deteriorando, como su hermana se fue deteriorando por la enfermedad que tiene, que sufría de catalepsia, y pues como todo empieza a parecer irregular, todo empieza a crujir, todo empieza a ser como incontenible. Tampoco les quiero spoilear como el final del cuento, pero sí me atrevo, por ejemplo, a mencionar, precisamente que hablamos de este contexto colombiano, a un cuento de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que se llama Espantos de Agosto. Recuerdo que es un cuento bien tejido, un cuento que parece un poco predecible, que tiene todos los arquetipos de la casa embrujada, pero que al final es sorpresivo precisamente porque es ese choque eléctrico del que estamos hablando, que nos generan hoy como cada 8 segundos en las series, pero que en la literatura pues se da un knockout grande, sobre todo con el cuento contemporáneo, y que es un elemento común en otros escritores como Horacio Quiroga, por ejemplo, o pues ya si hablamos de literatura norteamericana, por ejemplo en Lovecraft. Yo creo que todo lo que tiene en común los cuentos de narraciones extraordinarias es que son muy verosímiles. Y precisamente por eso es que Edgar Allan Poe yo creo que es tan aclamado, porque nos pone como en un contexto donde realmente nos imaginamos que podría pasar, se facilita como ese pacto ficcional con el lector, y pues muy invitados a leer si no conocen al maestro del terror. No, muchas gracias. Y hiciste como ya una comparación entre los dos, porque de hecho, pues ya mencionamos de las dos obras. Muy bacano hablar del terror hogareño ahora brevemente, un poquito, y tú ya lo has hecho, pues ya lo empezaste como, hay un arquetipo, mira que también en Hill House la casa cruje todo el tiempo, así como en Usher, la casa se mueve, la casa parece que tiene una vida. Y me pareció bacano que menciones pues de autores que también han trabajado eso. Aquí ya estaba viendo justamente en los comentarios que estaban comentando, Stephen King ya lo hizo en Hotel Overlook, en The Shining, pues eso se ve y creo que hay de una porque justamente en esos días y como lo dije al principio, también volví a Shirley Jackson, fue por Mariana Enríquez, y ella tiene un cuento que se llama La Casa de Adela, que también se lo recomiendo mucho, es fácil de encontrar, donde también la casa es algo vivo, o sea, es una historia bastante compleja, sobre todo pues el contexto argentino. Hablaremos después más en profundidad de pronto de Mariana Enríquez, porque es de vital importancia conocerla, sobre todo a los que nos gusta el género. Creo que, sin temor a decirle, creo que es la mejor escritora de terror de la actualidad, eh, al menos en Latinoamérica, y tiene un cuento pues que va también como una casa, y que después ella lo va a volver a usar en su última novela que se llama Nuestra parte de noche, también vuelve a aparecer la casa como un elemento principal, la casa como un monstruo, digámoslo así. Y yo encontré un textico, pues un fragmento de Emily Dickinson. Yo casi no leo poemas, no leo porque pues no tengo como esa afinidad, pero de pronto es que no lo he experimentado. Pero Emily Dickinson justamente lo encontré fue porque estaba leyendo y escuchando unos podcasts de Mariana Enríquez. Perdón por idolatrarla tanto, pero es que es muy buena. Y creo que Javiera también puso que es muy buena. Ella dice, Emily Dickinson dice, sobre las casas embrujadas y me parece que esto es como wow, porque conecta todos los dos relatos. Dice, no hace falta hacer una casa encantada para sentirse embrujado. El cerebro tiene pasillos que superan el límite del espacio físico. Ya, o sea, ahí está todo. O sea, esto es una cosa, es un poema de Emily Dickinson, pues obviamente traducido al español, que dice todo. O sea, ¿qué es la casa embrujada? O sea, el concepto de la casa embrujada que nos plantea Shirley Jackson, que nos plantea Henry James, que nos plantea Edgar Allan Poe, que nos plantea M. R. James,
que es casi lo mismo, pues que es como un arquetipo de la casa como monstruo, también está en nuestro cerebro, o sea, también nuestro cerebro es una construcción. Eh, y otra cosa que quería mencionar de esa relación de los relatos, Shirley Jackson estaba obsesionada con la vida hogareña, o sea, ella realmente le aterraba estarle cocinando a sus niños, o sea, ella estaba estar encerrada, cuatro paredes, pero no quería salir de ahí porque era agorafóbica. Entonces ella, por eso su terror es tan, como bien decías, tan verosímil, que también lo tiene Edgar Allan Poe, porque nos sumerge en esa congoja. Y eso lo hace la Y literatura, nada más que la paradójico, o literatura. sea, el Exacto, asunto de no querer salir, pero tampoco, pues de no poder salir, pero tampoco me quiero quedar adentro. exacto. Y lo que tú dices de que es verosímil porque realmente uno se empelicula con eso y solamente la literatura lo permite porque uno está dentro del relato y ya no se siente incómodo. Por eso les decía que uno ya no quería escuchar a Eleanor. Uno, o sea, ya paren esta pelada, no la aguanto más. Pero eso es a propósito. Uno está como que metido en la casa también. Y lo mismo pasa en la casa de Usher. O sea, uno también empieza a sentirse eh, como que todas las cosas, como ese mismo relato de Lovecraft que también es, aunque no es Como en una decimos en casa, es un Colombia, castillo. azarado. Eso. Lovecraft ¿cómo se llama? Las ratas en las paredes. No es exactamente una casa, sino que es debajo de una casa. Y uno también se siente como, o sea, con una claustrofobia y solamente lo permite la literatura porque lo está leyendo. Yo creo que cada uno de nosotros cuando leemos La mansión de Hill House o Casa Usher, nos imaginamos esa casa muy diferente con las experiencias que hemos tenido de estar encerrados en una casa, digámoslo así, o de casas viejas que hemos visto. O sea que la maldición de Hill House para todos es muy diferente, los fantasmas que hay son ahí diferentes. Por eso quizás lo audiovisual, como bien nos decías, nos corta un poco el miedo, porque ya ver el monstruo, ver la casa, uno pierde ese pacto ficcional, que cuando lo Más estás de que leyendo, llegue a asustarse también, que alguien exacto, lo porque ya fue imaginó por todo. ti. Eso. Y ya uno dice como, es que estos son efectos especiales o esta casa la construyeron de mentiras. En cambio, cuando uno lee y lo relaciona con una casa cuando era chiquito de la abuela o de la señora vecina que uno se quedaba encerrado y la señora lo dejaba ya encerrado, uno, ay, pues pucha, empieza a sentir miedo real. Y eso es lo que me parece interesante de estos relatos, como digamos, de la literatura. Eh, Aquí hay unos comentarios, quiero también como mencionar. Agradecerle a Chávez 123, a X Chávez, por suscribirse a nuestro canal y por estar también aquí como presente y comentarnos. Él dice que al final están atrapados y metidos en su imaginación, de donde no se puede salir. Eso me parece que es el resumen de Shirley Jackson, pues de la maldición de Hill House. Y uno no sabe si realmente uno también es partícipe de esa imaginación. O sea, el lector también está encerrado en Hill House y el lector también está encerrado en la casa Usher, porque uno se queda tan empeliculado, digámoslo, con los elementos que te proporcionan los autores, que uno hace parte también del relato, cosa que no pasa en las adaptaciones. Hablando de arquetipos y hablando de adaptaciones y hablando de casas, hay una de las últimas películas en Netflix que se llama Corre, no sé si ya todos la vieron, pero básicamente sin spoilearles mucho y ojalá pues si les spoileo me disculpen, pero toda la película está trazada con la premisa de que hay una chica que no puede caminar, que es inválida, para caminar por supuesto, tiene su silla de ruedas y intenta salir de su casa, pues está intentando alejarse de su mamá. Y el final, yo llegué a pensar, bueno, no, más, antes de hablar del final, quizás en el punto climático de la historia, yo llegué a pensar en ese arquetipo de, ¿será que se lo está imaginando? ¿Será que yo estoy dentro de esa obsesión de ella por salir de la casa y alejarse de su mamá? Y eso, pues, es un arquetipo que viene desde Shirley Jackson, de sentirse atrapado en el espacio doméstico. Y yo creo que es justamente, como lo hemos dicho durante esta conversación, ella se sentía tan atrapada en su espacio doméstico que quería salir, o sea, ella le estaba gritando al mundo, aquí esto es una interpretación que de pronto me equivoque, que ella le estaba gritando al mundo a través de sus escritos, como, fue madre, sáquenme de aquí. O sea, ya, este es mi terror. Yo estoy viviendo mi propio terror. Pues creo yo, puede ser que también lo haya vivido pues que haya vivido una vida maravillosa. A mí me parece terrible que su esposo, después de que ella fallece, en menos de un año, se haya casado con una alumna
que era alumna, o sea, que una alumna que era compañera de la hija del matrimonio Jackson y este señor. O sea que yo no creo que fue una relación tan chévere con este señor, que de hecho en la adaptación cinematográfica de la biopic, pues de su biografía, se nota que quiere siempre estar como por encima de ella, aplastarla. Eso está pues basado, ahorita lo vamos a mencionar, en una novela, de una biografía que se hace de Shirley Jackson. Entonces creo que ella también estaba agotada de esa, era una mujer brillante en todos los sentidos, escribía brutal, no solamente pues terror, sino también otros cuentos y hasta infantiles y ensayos. De hecho, tiene por ahí un ensayo como Vivir con los salvajes, que es sobre cómo vivir con los hijos, es una cosa maravillosa. Entonces, como que ella se sentía opacada en un hogar, 4 hijos, y tener que cuidar, y sabiendo que ella era la genia de la casa. Eso me parece muy teso en Shirley Jackson, y, y que quizás no lo manifestó a través de su obra. Sí, por acá está diciendo Red Eye 77 que Corre es una muy buena película y que tiene un personaje psicótico al estilo de Misery, y que Sarah Paulson, que es pues una actriz que yo creo, Chris, que entra en las Scream Queen contemporáneas, tiene este tinte de Annie Wilkes, eso lo dice Javi Navarrete, y me parece que este componente de Annie Wilkes, de la misma Shirley y del mismo Edgar en sus relatos, son la viva prueba pues como de que el miedo se trata con psicología, de que no solamente pues tiene unas explicaciones muy profundas dentro del cerebro humano, sino que y es precisamente por la razón por la que yo estoy aquí, por la que estamos también conversando de terror, es porque el miedo, o digamos la representación del miedo, como decía nuestro manifiesto al principio de esta transmisión, la violencia que está representada nos ayuda a tramitar esa violencia real, nos ayuda a tramitar lo que realmente nos da miedo, que pueden ser como cosas muy concretas para otras personas, y bueno, ¿y por qué? Pues, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Tenés miedo de abrir una puerta? ¿Tenés miedo de salir de la casa? ¿Tenés miedo, pues, como uno de los miedos más raros, por ejemplo, que es la tripofobia, que es el miedo a los orificios? Es como que en la literatura nos permite entender diagnósticos, entender condiciones psicológicas del cerebro humano que de otro modo no podríamos entenderlas. Cuando vos decías que Shirley Jackson estaba pidiendo como un grito de auxilio de sáquenme de aquí, yo pienso cuántos escritores y escritoras no habrán hecho eso pues en su vida y en sus obras. Más que gritos de auxilio, pues intentar explicarle a la gente esa llamarada que tenían dentro y que es tan difícil de expresar con palabras, y sobre todo de hacer que el otro se ponga en tus zapatos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el contexto de paro nacional hablamos de empatía, es como intentar decirle a la gente que sienta la llamarada que otros tienen en su interior, y se dé cuenta de si eso no arde, si eso no pica, si eso no te jode la vida demasiado como para que estés pensando que esa llama no importa. Sí, creo, ahí no tengo nada más que agregar, Lau, porque creo que lo has dicho todo. Ahí condensa todo, y la importancia del terror también, ahí nos la estás manifestando. Yo creo que voy a comentar brevemente las adaptaciones que se han hecho de las 2 obras. Son solamente 2 películas, para que Vincent también nos las ponga ahí, las portadas. Hablar pues de la adaptación cinematográfica de, vamos a ver cuál ponemos primero. Eh, Creo que tengo primero la de The Haunting, o sea, la adaptación de Haunting in Hill House, o sea, La Maldición de Hill House, y la adaptación de Netflix. Eh, entonces, en el 63 sale una película, The Haunting, de Robert Wise. Es una película bastante fiel al libro. También es insoportable la actriz en un momento. Uno es como, ya, paren esta chica, por favor. Pero eso es a propósito, pues, porque es la psicología de la chica que está enredándonos en la trama de la película también. Siento que es muy fiel al libro, me parece muy bacana. No quiero como alargarme en esto para que no perdamos tiempo, sino que finalmente cerremos también con una reflexión y contarles sobre las biografías de los autores. Y hay otra adaptación que se hizo en el 99, de hecho ni siquiera pusimos la foto,
porque es bastante mediocre, pues es como Ñe, que se llama Haunting in Hill House, creo que se llama, la del 99. Eh, pero en el 2018, Mike Flanagan, que creo que es un hombre maravilloso, que está trabajando el terror y está haciendo sus antologías de terror, que empezó con Haunting in Hill House, continuó con Blind Minor, eh, hizo una adaptación muy, muy interesante al libro. De hecho, pues, como les dije ahorita, vi primero la serie que antes de leer, porque no conocía todavía bastante Shirley Jackson, conocía pues solamente la lotería, pero no sabía la ignorancia que llaman. Eh, Cuando vi la serie, pues que tampoco nos vamos a quedar, porque creo que ya muchos la han visto. Ahí están apareciendo unas imágenes de otra serie, que es la serie de Blind Minor, pero que me pareció muy interesante. Son tres imágenes cuando están dialogando las personas. No voy a decir nada para que si no se la han visto, pero que me pareció muy interesante cuando le dice, es un diálogo entre dos chicas, y le dice como, bueno, es que Vincent se volvió. Creo que la imagen que Dijiste que están era viendo una en este historia momento, de fantasmas. eso, dijiste que era una historia de fantasmas, y la otra chica le decía como que una historia de terror, que una historia de horror, y ella le dice, es lo mismo. O sea, las historias de amor son historias de fantasmas. Bueno, eso es otro diálogo que tendremos después porque podemos hablar de otra vuelta de tuerca y las ausencias, porque yo también creo que los fantasmas tienen mucha relación con el amor, con las despedidas, con esa ausencia, con esa persona que se va, ya sea por la muerte o porque terminaron el amor, no sé. Eso es una cosa muy fuerte que podemos hablar después. Y que Y que vaya a lo puse decir, fue porque, Cris, que yo no, pues yo cuando vos ahorita al principio decías, es que fue mi culpa porque me di la serie primero antes de leer el libro, yo creo que no es su culpa, pues es decir, una de las cosas más bonitas que permite el cine es que pues se pueden percibir como obras independientes y se consumen de manera independiente y además hay un asunto muy importante y es que en la vida, en la historia de la humanidad. Hola, ¿me escuchan? sí, te escuchamos. Qué pena. Sí, Se me puso la conexión rara, pero decía que en la vida, en la historia de la humanidad, muchas personas se van a encontrar con el libro de Shirley Jackson, muchas personas se van a encontrar con la adaptación en la serie y las adaptaciones cinematográficas y van a poder, pues yo sí creo, aquí haciendo un postulado horrible, yo sí creo que sí van a poder conectarse con esa esencia del terror, que es precisamente apreciar este tipo de elementos, apreciar esa sensibilidad que dice Javi Navarrete en su comentario de las dos series, precisamente las similitudes que tiene el miedo con el amor, las maneras de expresar los miedos de plumas tan geniales como Shirley Jackson y como Edgar Allan Poe. sí, y yo creo que la labor de Mike Flanagan es también redescubrir el personaje de esta señora, pues de Shirley Jackson. Es como, vengan, no han leído el libro, entonces veas en la serie y la serie los va a llevar al libro. Eso me parece brillante, pues lo que nos mencionaste. Entonces creo que tampoco voy a extenderme. Cambia, por supuesto, la historia para que no se vayan a sorprender como yo. La historia es muy diferente, la original, a lo que vemos en la serie. La serie está más enfocada en una familia que llega a Hill House y ya Hill House ya pues muchos años ahí y tiene ciertos recovecos, ciertas monstruosidades, ciertas puertas. Pero sí hay una cosa clave, hay personajes como Luke, hay personajes como Eleanor, hay personajes que sí son, o sea, los mismos personajes, pero retomados desde otra mirada, digámoslo así, una reinterpretación del director, digámoslo, pues sí, es una reinterpretación total, pero con los mismos nombres de personajes. Pero Eleanor, por ejemplo, que es pieza clave en la obra original, también es pieza clave en la adaptación cinematográfica. Eh, Nada, pues como que se tomen el tiempo para verlas y ver que, o sea, que ustedes mismos lo comparen. A mí ambas, como les digo, me gustó más la serie porque sentí el libro muy corto, me quedé con ganas de más, pero eso es una excusa pues simplemente para decirlo, porque me parece que la obra como tal, si la obra como tal generó esta serie es porque en sí habla por sí sola, sino que yo me quedé con ganas de más. Eso fue lo que pasó. Y bueno, lo que iba a mencionar de la otra película, que es La caída de la casa Usher, es también muy simple, es una película de 1960, es de Roger Corman, el papá digámoslo, del cine de género B en los Estados Unidos. La película está protagonizada por Vincent Price. Eh, lo que yo destaco de esta película, siento que es muy buena adaptación también, muy cercana a lo que plantea en el libro,
y sobre todo siento los colores son muy, son muy Edgar Allan Poe, o sea, la misma película, porque Roger Corman como que trabaja mucho eso, siento como los mismos vestuarios y todo. Hay otra película que creo que también es con Vincent Price y que la hizo Roger Corman, que es La Muerte Roja, creo, de pronto me equivoco, y también es como con el uso de colores y las vestimentas y todo esto, nos sumergen en ese universo de Lovecraft tan interesante que es Lovecraft. Ya me estoy enloqueciendo también. De El Poe. universo de Edgar Allan Poe. Entonces, como que siento que también es una película que vale la pena ver. Esta sí leí primero pues de relato de la casa Usher y después me vi la película. De hecho, le íbamos a pasar en Fantasmagoría una vez, pero finalmente decidimos pasar otra. Pero vale la pena que se la vean. Y el maestro Roger Corman creo que le da un toque muy especial y tener a Vincent Price también ahí hacen que la película sea pues como muy acorde a lo que quería transmitir Edgar Allan Poe. Simplemente como, como decir eso, como antojo. E Y icónica bueno, porque Vincent Price pues es el hilo conductor del terror. sí, aquí voy a leer los comentarios, como alguno que se nos quede por ahí, que tú ya los has mencionado bastante. Bueno, aquí Javiera nos dice que a mí me fascina cómo Shirley escribía sobre su entorno cercano, no solo respecto al hogar, sino comunidades tan hostiles. Sí, en la lotería lo vemos mucho más claro. Creo que por ahí van a trabajar, están trabajando en una adaptación de la lotería que me parece un relato espeluznante, aunque supuestamente no es de terror, pero es bastante fuerte en lo que plantea ahí. Quizás más adelante podemos conversar también de este relato y hasta invitar a Javiera para que nos converse, pues hacer algo y conversar sobre esto. Eh, Red Eye dice que esa adaptación tiene momentos muy bien logrados, momentos de horror tremendos, aunque el uso de la voz off cansa. Creo que se refiere a la de Hunting, la del 63. Y también Javi nos dice de nuevo, tiene una sensibilidad muy aguda ambas series, adaptaciones muy bonitas de novelas, espero que ya tú no lo habías dicho. Y es una de mis películas favoritas de Corman, dice Red Eye. Red Eye es Vincent. Y bueno, ahí queda la invitación para Javi, para que también esté con nosotros en una sección del Necronomicon. Podemos plantear después la lotería o otro relato. Bacano también conocer como qué opinión tienen, pues Javiera también que trabaja desde la antropología y de todo esto, qué otra mirada nos puede dar de Shirley Jackson. Ahí queda la invitación. Y bueno, para cerrar, Y lo bueno, Chris, bueno, antes de que cierres, es que Shirley Jackson y Edgar Allan Poe son autores del canon de terror y más que decir como tienen que leerse esto, porque canon pues significa como regla, tienen que leerse esto para saber de terror, es más como no saben qué leer de terror, lean primero a los maestros. Y hay demasiadas cosas pues como por apreciar ahí y en ese conjunto de obras pues la idea no es solamente hablar de esos dos cuentos y ya pasar a otros autores, sino seguir desentrañándolos. Pues, por ejemplo, en este contexto de pandemia, La Máscara de la Muerte Roja es un cuento que definitivamente hay que hablar de Edgar Allan Poe y que desde ya los invito a que se lo lean. sí, creo que ahí también dicen el punto clave, es volver a esos autores que son inspiración. Ahorita les estamos diciendo, Joanne Harris, Nigel Neal, Neil Gaiman, Richard Matheson, o sea, los papás del género, o sea, los papás del género fantástico, eh, han leído a Edgar Allan Poe, han leído a Shirley Jackson y valoran esa obra. O sea, Stephen King, que pienso que es uno de los mejores escritores de terror de la actualidad, si no es el mejor, así la gente diga que hace libros como chorizos, es porque es un ser brillante, simplemente es un autista que es brillante, pero cada año saca como 50, bueno, como 2 o 3 libros, es una persona que es muy, en fin, autores que están como para siempre ahí. Y bueno, no cerrar del todo, sino que queremos contarles dos biopics, digámoslo, entre comillas biopics, porque una sí es real y otra no es una biografía real, una película real, pero queremos ponerles ahí mientras que íbamos conversando los trailers de dos películas. A mí me parece brillante la adaptación que se hizo de esta película de Shirley. Está basada en una novela, pues en una novela biográfica escrita por Susan Scott en el 2005, perdón, 2015, que se llama como Shirley, a Novel, o Shirley, una novela. Y bueno, tiene una de las mejores actrices para mí. Yo no sé si es Scream Queen, Final Girl o La Diosa. Me fascina Elizabeth Moss en todos sus trabajos. Desde
se me olvidó en este momento, fue pucha, la serie de los publicistas, se me escapó en este momento. Mad Men, desde Mad Men ya me gustaba Elizabeth Moss, ya después verla en su personificación del terror, en El cuento de la criada, en El hombre invisible, y aquí en esta película que es del año pasado, 2020, eh, dirigida por Josephine Decker, también por una mujer, es un retrato de Shirley Jackson que me la imaginé tal cual. Ahí vemos a su esposo, un señor de capitas de barba, bastante imponente, y toda la vida de Shirley encerrada en su hogar, tienen que vérsela. O sea, creo que me gustaría mucho escuchar las palabras de Javiera, de Laura, si todavía no te las has visto, de esta película, porque es una película muy femenina y que creo que uno se queda, o sea, yo como hombre me quedaría corto con lo que manifiesta aquí, porque la base de toda la película está en esta chica que va como a cuidar en la casa a Shirley Jackson y se basa también pues en Shirley Jackson. Entonces es como una mirada femenina todo el tiempo de lo que es el hogar, que es la postura de escribir, y uno es como que, uy, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo me sentí en un momento como ahogado de todo lo que nos estaba diciendo ahí Shirley, su personalidad arrolladora, y creo que Elizabeth Moss se deja llevar literalmente en esa actuación, y uno es como, ay, pucha, ¿será que Shirley Jackson sí era así? O sea, se ve como que es terrorífico, o sea, el personaje es un algo increíble, y uno no sabe si es una villana o realmente es una mujer que se está liberando de un montón de peso, y de un montón de cosas. Y yo, pues no sé, me quedé con esa imagen. De hecho, ¿se acuerdan al principio que mostramos una imagen de Shirley Jackson joven? Es casi idéntica a Elizabeth Moss en la película y me generó como, ay Dios, esos Doppelganger me asustan bastante. Entonces, muy invitados a ver esta película. Es del 2020, o sea, el año pasado. Está por ahí ya pirata, no sé si está en algún, creo que está en Hulu o en alguna plataforma, y creo que les va a acercar y a enamorarse un poco de ese personaje de Shirley Jackson. Un personaje muy complejo de entender, pero que uno finalmente termina enamorándose porque es una mujer con carácter. Pues yo me quedé sorprendido con lo que vi. Entonces me pareció pues muy bacana esta película. Y hay otra película que queremos recomendarles, también muy cercana ahora en este caso a Lovecraft, es que a Lovecraft, estoy con Lovecraft, pues va a tocar hacer una sección de Lovecraft. Es porque querés so bad hablar de Lovecraft, please. Yo creo que sí, eh, porque se llama el Necronomicon, yo creo. Otra película que se llama The Raven, creo que se llama en español por ahí, creo que vi como una traducción como El Cuervo, una guía para un asesino. O sea, así todo, suena como todo extraño. Es una película, Como cuando el amor te hace matar a la gente. eso, algo así. Está dirigida por James McTagg, ahí me perdonan la pronunciación de McTagg. Una película de 2012. Esto también para dejarlo claro, no es una adaptación de una biografía literalmente, pero es interesante. Es una película con John Cusack, él hace de Edgar Allan Poe, y hay un investigador, digámoslo como un Sherlock Holmes, que es Luke Evans, y empiezan a suceder diferentes asesinatos, y curiosamente los asesinatos los empiezan a hacer como están descritos en los libros de Edgar Allan Poe. Entonces llaman a Edgar Allan Poe como, amigo, ¿quién está haciendo esto? Usted nos tiene que ayudar, porque parece que es usted el que está haciendo los asesinatos. Y él le dice como, pero es que esto es una obra de ficción. Y eso también nos genera ahí con lo que hablamos al principio en el manifiesto, ojalá que todos los asesinatos y todo se quedaran en la ficción. Pero bueno, en esta película le piden la ayuda a Edgar Allan Poe a tratar de solucionar un asesino en serie que empieza a asesinar a las personas, valga la redundancia, de acuerdo a los crímenes que él relata que él describe en sus libros. Entonces también pues como que es una adaptación interesante, de cómo sería la vida de Edgar Allan Poe. Pues aquí por supuesto nos lo van a mostrar un hombre más cuerdo, porque como tú dijiste al principio, Edgar Allan Poe fue una persona bastante trastornada por un montón de cosas, el alcohol y excesos. Eh, entonces vemos es como un Sherlock, un Edgar Allan Poe Sherlock Holmesiano ahí, como un Watson y un Sherlock Holmes ayudándose a investigar todo esto. Además, Entonces también supremamente bien vestido como el daguerrotipo. sí, y como toda esa escenografía pues muy cercana pues siglo XVIII, XIX en los Estados Unidos. Entonces, pues también están
invitados a conocer esta obra del 2012, que me parece pues que no es una biografía, pero que la queríamos recomendar porque de hecho no encontramos una biografía, solamente escuché, leí por ahí que Sylvester Stallone está trabajando en ello. Sylvester Stallone está trabajando en una biografía de Edgar Allan Poe. No sé qué tan cierto sea, pero estaba como mirando y era ese. Y creo que también, creo que si Vincent lo puede poner, hay un capítulo de Masters of Horror del 2006 de Stuart Gordon que se llama El Gato Negro y también hay una imagencita de esa película que aparece Edgar Allan Poe. Es como un fragmento, pues uno de los capítulos de la segunda temporada que aparece estas imágenes que están viendo. Ahí está con su esposa, su prima. Desde eso nos trata más o menos el relato. Aquí vemos como un Edgar Allan Poe también muy cercano porque es muy característico su pelo y su, digámoslo, su bigotico. Entonces también como que lo pueden ver, es un capítulo, pues como les digo, de Master of Horror, creo que es de 2006. Y nada, voy a leer algunos comentarios y si Lau también quiere como recomendar alguna cosa o cerrar como también de esta discusión de que hemos conversado tan chévere en el día de hoy, sería muy, muy bacano. Pues, Cris, nada más recomendar narraciones extraordinarias, sobre todo para que le den la oportunidad al género de cuento. Creo que nos hemos acostumbrado mucho, pues como sobre todo en estos tiempos, a la novela, pero leer cuentos es muy bacano, sobre todo en el género de terror, porque son knockouts, o sea, son precisamente ese estímulo del que hablaba ahorita, que nos dan pues a veces como las series de televisión y las fórmulas que sabemos que nos envician, pero esto en su momento no fue pensado para vender como ahora que pues piensan el cine comercial y las series para vendernos y que estemos ahí todo el tiempo, sino que esto realmente pues es un propósito de vida, fue un propósito de vida para los maestros del terror y fue su manera también de tramitar sus emociones, las vainas que tenían en la cabeza. Yo creo que eso es lo más admirable y pues como siempre digo en mis podcasts y en mis videos de Scream Queens, gracias por unirse al canal de Fantasmagoría. Activen la campanita de notificaciones los que están en YouTube. Y recuerden siempre disfrutar del cine de género. Aquí para ir cerrando, Arbet nos pone que Moss es tremenda, voy a decir como algunos comentarios. Javi Navarrete, Javiera nos dice que también existe la película de Siempre hemos vivido en el castillo, esa todavía no la he visto, pero la voy a ver, aunque Javiera nos dice después que no le gustó tanto. Bueno, el relato me gusta mucho más que La maldición de Hill House, entonces vamos a ver qué tal la película. En el capítulo de Black Cat de la segunda temporada de Masters of Horror, dirigido por Stuart Gordon, es muy recomendado. Y el icónico Jeffrey Combs hace de Poe. Sí, está Stallone, pero lleva años en eso. Sí, sí, eso leí que está como. Bueno, la verdad queríamos hacer esta sesión un poco más corta, pero se nos fue las manos pues, porque conversamos muy chévere. Y era para que fuese media hora, 40 minutos, pero hablamos cosas muy interesantes y al principio también nos gastamos un tiempito en el manifiesto y contándoles un poco la situación del país. Creo que hay una encuesta que va a poner en este momento para que cerremos ya con eso. Pueden votar, una encuesta que va a poner nuestro moderador, que es Arbet, sobre los libros que ustedes prefieran, si prefieren algún libro de Edgar Allan Poe o un libro de Shirley Jackson. No es que sea uno mejor que el otro, porque no es así, ambos se complementan, ambos aportan al terror de manera brillante, simplemente es por gustos. Entonces, creo que ya la están compartiendo en pocos segundos. Aquí estoy leyendo mientras tanto La Furia de Revali. Ay, me gusta ese nickname, está muy chévere. Hace rato no tenía una primera vez, pero estuvo brutal. Y Chávez 123, nuestro nuevo suscriptor que ya queremos con el corazón, también dice tremenda presentación, una noche bien gasta. Muchas gracias también, ex Chávez 123, por esas palabras y por suscribirte y por apoyarnos. Esperamos que seguir creando contenidos y ustedes también nos propongan alguna cosa. Recomienden Sociedad de Fantasmagoría a la gente que tienen alrededor. No sé si van a compartir la encuesta o están en ello, para que cerremos con ello. Y bueno, mientras que se está compartiendo la encuesta, para ir cerrando, agradecerles de nuevo a todos. Seguimos con todas estas sesiones que estamos haciendo en Fantasía. El próximo domingo vamos a tener el Gran Guiñol,
que es como nuestra sección de podcast con los hermanos Hill, con los brothers de la Hill House, que son los hermanos Hill. Entonces le decimos Hill House con G. Valga pues como Los ahí la Brothers de la cuña también Hill con House. Shirley Jackson. Entonces los hermanos Hill House estarán hablando del podcast del Gran Guiñol, hablando de algunas noticias de cine de género y hablando también pues de películas de terror. El lunes nos vemos de nuevo con Alejandra Rodríguez en Arrebato. Vamos a hablar ahí de diferentes temas sobre montaje, música, diferentes temáticas muy relacionadas sobre todo con el videoarte, las posturas artísticas en el terror. Eso nos lo va a plantear Alejandra. El martes nos vemos de nuevo otra vez con Arbet Hill con, si no estoy mal, con música de terror. Perdón, ya me están diciendo Videódromo. aquí por el interno. El martes tenemos el Videódromo, que es de recomendación de series en plataformas, o sea, que en qué plataformas hay series de terror. Y el miércoles nos vemos finalmente con Giallo, de nuevo con nuestro ciclo de la extraña ficción de los 5 halcones nocturnos. Vamos a ver ópera de Mario Bava. Entonces miren que tenemos mucha programación. Sé que estamos en momentos muy tesos en el país, en Latinoamérica en general, pero tenemos esas propuestas que están ahí, nos esforzamos para tener esos contenidos, para que ustedes también, pues como que también el arte es una forma de defendernos frente al gobierno hostil. O sea, si nosotros no hacemos nada, esta gente nos va a seguir metiendo contenidos basura, nos va a seguir metiendo cosas que no nos interesan. Entonces, por eso estamos con esa postura también de crear esos contenidos para que ustedes sigan viendo. Por supuesto, si van a ir a marchar, vayan, háganlo. Las personas que pueden, que están con las capacidades físicas y mentales de hacerlo, tengan mucho cuidado porque aquí no están perdonando a nadie. Ayer estaban tirando gases lacrimógenos vencidos, eso está dando convulsiones a las personas. Entonces tengan mucho cuidado con lo que con lo que hacen. La policía no está respetando ni a derechos humanos, ni a PH, ni está respetando a médicos. Entonces tengan mucho cuidado, cuídense, nunca salgan solos, en conjunto, las personas que salgan siempre con grupos. Las chicas también mucho cuidado porque esta gente son unos atarbanes completos, los matrimonios. No respetan a nadie, entonces también tengan cuidado, salgan siempre en grupo con otras chicas para que se cuiden entre ustedes, porque bien se dice, la policía no nos cuida, se cuidan entre amigas. Entonces tengan también cuidado y ya, está ahí bueno, entonces ahí está la votación, la caída de Casa Usher con el 75% es la que gana El y público bueno, multitudinario de 3 personas. dio la decisión. Y Javi nos cierra con una frase, la cultura es alimento para el alma. Creo que eso es lo que define todo. Entonces nos seguimos viendo, el domingo nos vemos también un poco más temprano, a las 4 de la tarde con el Gran Guiñol. Y ya saben, pues, esos contenidos que no son el Cine Club, porque el Cine Club tenemos que quitar la película por derechos, solamente la dejamos ese día miércoles, pero los otros contenidos se van a quedar aquí en Twitch por 14 días y después pasarán a YouTube. Y nada, esperamos también que muchos de los que están aquí participando podamos invitarlos y conversar y hacer crecer pues esta sociedad de fantasmagoría que hemos creado. Entonces, gracias Lau por acompañarnos y me encanta como, digámoslo, pues, y sigan viendo mucho cine de género y Y leyendo mucho género. disfrutar del cine de género y de la literatura de género.